Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio Maná para el Desierto, una contribución desde nuestra parroquia Santo Toribio de Mogrovejo a todos los fieles cristianos y personas de buena voluntad que deseen también encontrar algunos elementos que fortalezcan su vida espiritual, pero ante todo su amor, conocimiento, amor y seguimiento de Jesús. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra reflexión del día de hoy haciendo la oración. Como estamos prácticamente dedicando estas últimas charlas o reflexiones al tema de la paz, pues vamos entonces a hacer la oración que se atribuye a San Francisco de Asís, en la que se pide por la paz, que nos haga instrumentos de paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando, recibo. Perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Bien, teniendo presente pues esta oración que hemos hecho a nuestro Dios para pedirle a Él que nos ayude, como lo pide Francisco de Asís, a ser instrumentos de reconciliación, vamos entonces a leer un texto de la carta que Pablo escribe a los Corintios, que ya la habíamos leído, pero para que nosotros entendamos también el trabajo que nos pide Jesús. Ser ministros, y ministros significa servidores, y que ejerzamos un ministerio concreto. ¿Cuál? El de la reconciliación, empezando por dejarnos reconciliar por Dios. Ministerio de la reconciliación, que tiene que ver con que donde veamos nosotros personas en desencuentro, en situación de disgusto, de pelea, de conflicto, pues entendamos que allí tenemos un trabajo y es de reconciliación. Bien, entonces el texto dice así. Capítulo 5, segunda carta a los Corintios, versículos 18 a 21. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta a las personas sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por esto nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bien, Pablo es muy claro en afirmar que a nosotros se nos ha confiado un ministerio, un servicio, el de volver a conciliar dos hermanos que se han separado, que han conflictuado, que se han distanciado por una ofensa. Nuestro trabajo y el ministerio que nos pide Jesús es ser instrumentos de reconciliación, es decir, servidores de esa tarea, y es que esas dos personas vuelvan a conciliar,
vuelvan a unir sus corazones, vuelvan a caminar juntos, vuelvan también a emprender un proyecto común o a restaurar el proyecto común de vida que ha sido afectado. Entonces, esa es la tarea o el servicio que nos pide. Lo peor que nosotros podemos hacer es que seamos ministros o servicios de distanciación o servidores de separación. Imagínense ustedes que con nuestras palabras, por ejemplo, lo que hagamos sea dividir, separar, alejar a dos personas que se han ofendido o que estaban unidas y por una situación de un chisme, un comentario, se han separado. Nuestra tarea es ser ministros, servidores de la reconciliación. Bien, hoy vamos a trabajar la última parte del proceso de reconciliación, o mejor, no la última tarea, sino más bien responder a una pregunta. ¿Será que las cosas podrán volver a ser como antes una vez que dos personas han entrado en conflicto o por una situación de ofensa se han separado y ha quedado pues un victimario y una víctima, un ofensor y ofendido, que ciertamente han dado el paso del perdón, pero podrán volver a ser como antes, es decir, amigos, o su relación puede mejorar también o acercarse más? ¿Qué deben hacer? Entonces, esa es la pregunta que en este momento quiero responder. Pero veamos las tareas, qué es lo que hemos nosotros trabajado, las tareas de la reconciliación para ubicar digamos, la reflexión de hoy. Hemos aclarado, pues, hay una ofensa. Frente a la ofensa, yo tengo un camino posible. ¿Cuál? El de ajustar cuentas, vengarme en razón de mi resentimiento. Bueno, ese es un camino. Pero el otro camino, que es una decisión, es el del perdón. Y el del perdón apunta siempre a la reconciliación. Es decir, a que los dos, víctima y victimario, ofensor y ofendido, puedan volver a caminar juntos, a fraternizar, a concertar, a concordar, a ponerse de acuerdo y a caminar, diríamos así, de nuevo en un proyecto de vida común. Bueno, ahora bien, la reconciliación, les decía, pide las siguientes tareas. Primera tarea de la reconciliación: para que haya verdadera reconciliación debe haber búsqueda de la verdad. Si no hay verdad, es imposible la reconciliación. Siempre en una guerra, la primera víctima, se dice, es la verdad. Siempre la verdad. Lo que, diríamos, muere primero en una guerra, en un conflicto, es la verdad. Hay que reconstruir qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dio, qué sentimos, por qué llegamos a esta situación, qué fue lo que sucedió realmente. Bien, primera tarea, reconstruir la verdad. Segunda tarea que les he señalado es establecer la justicia. Si hubo daño causado, sufrimiento, afectación de la persona ofendida, hay que buscar, digamos, que se haga justicia al victimario o al ofendido. Bien, y la justicia tiene que ver con el restaurar también a ambos. Nosotros abogamos por una justicia no punitiva, no restitutiva, no distributiva únicamente, sino por una justicia restitutiva. Ya lo he explicado en los encuentros anteriores. Una justicia que mira a qué victimario y víctima, ofensor y ofendido, entonces sientan recuperado, puedan recuperar su dignidad humana, porque la dignidad de ambos está en que ambos son hijos de Dios. Pero entonces la justicia apunta a ver cómo van a tratar las consecuencias de la ofensa. Bien, ese es el segundo paso, establecer la justicia. Tercer paso, pues, es la reparación, es decir, la compensación, precisamente, que se hace a la víctima o a la
o el ofendido, porque con la ofensa entonces se ha afectado o los derechos, o los bienes, o el buen nombre, o la integridad corporal, psicológica, psíquica, también, o los bienes materiales de la persona. Entonces, reparar significa compensar, restituir, buscar también cómo, con acciones concretas, yo ofrezco entonces, diríamos así, una compensación por los daños, digamos, causados. Entonces, ese es el tercer momento o la tercera tarea de la reconciliación. La cuarta también necesaria es la no repetición. Es decir, debe haber un compromiso del ofensor, del victimario, de no volver a repetir la ofensa que ha causado pues ese daño. Es un compromiso que es una decisión, casi como un pacto que se hace consigo mismo la persona ofensora o también el victimario, de no repetir, de no volver a ofender, de no volver a utilizar esa palabra que me hirió, de no volver a golpearme físicamente, de no volver a maltratarme moralmente, de no volver a juzgarme también, de no volver a gritarme en esos términos y sobre todo delante de los otros, no sé, es decir, la ofensa que sea, pero de todas maneras un compromiso de que no se vuelva a dar esta situación. Claro, es un esfuerzo de la persona que tiene también que tiene consigo misma. Entonces, esas son como las 4 tareas de la reconciliación. Pero viene ahora sí la pregunta del día de hoy. ¿Y las cosas volverán a ser como antes entre los dos? Imagínense un caso, quiero tratar ese tema después. Si es posible que las cosas puedan volver a ser lo mismo, incluso después de una situación de infidelidad de pareja o matrimonial. Ese tema es interesante, digamos, porque también trabajar la infidelidad y sobre todo el perdón de la infidelidad también es posible, muy difícil, ciertamente, pero en ese caso los compromisos sí, apenas, bueno, vamos a ver si trabajamos ese tema también es posible, pero es de las situaciones más complicadas, porque se trata también la afectación del ofensor de la vida de pareja, de la integridad también de pareja o de la relación, de tal manera que la pregunta a si las cosas pueden volver a ser como antes entre los dos, pues sea posible. Es la pregunta entonces que tenemos nosotros también que resolver. Bien, la respuesta que tenemos que dar. Bien, entonces ahora sí ya entremos en lo de hoy. ¿Las cosas volverán a ser como antes entre los dos? ¿Será que puede, digamos, mejorar después de que nos hemos dado el perdón? ¿Será que podemos volver a caminar juntos? ¿Será que podemos permanecer juntos en la relación? Bueno, entonces, la respuesta simplemente es la siguiente. No necesariamente las cosas volverán a ser como antes. No necesariamente. Es posible que no. Pero es posible que sí y que sean mejores. Hay situaciones de ofensa y de perdón en donde las cosas han mejorado y notablemente. Tenía que pasarse por esa situación como de crisis y de afectación para que como que se produjera un terremoto en la relación que puso a prueba la estabilidad de la misma y que en realidad era culpa de los dos. Yo personalmente creo que en unas relaciones así de pareja nunca hay un victimario y una víctima. Las cosas van bien o mal por ambos. No solamente porque hacen algo, digamos, que afecte la relación, sino que también porque dejan de hacer algo que mejoraría la relación. Entonces no solamente se peca porque se hace algo, una ofensa, una palabra, una herida que se causa, sino que también se deja de hacer algo que mejore la relación. Bien, entonces veamos
tres posibilidades que hay respecto de si las cosas pueden volver a ser como antes. La primera respuesta, entonces, ¿qué tenemos que hacer después de habernos perdonado? La primera cosa que se puede hacer es pactar no agredirse, ni hablar mal en uno del otro, permaneciendo posiblemente en la indiferencia. Nuestro pacto va a ser este. Después de habernos ofendido, pactemos esto. No me comprometo pues a no agredir, me comprometo a no hablar mal, yo como ofensor del ofendido y menos el ofendido del ofensor. Un pacto, una alianza, un compromiso. Entonces se trata de, digamos, de que no cause yo daño, y eso está asociado a la no repetición, de que no cause yo daño con un comentario, con un juicio posterior al hecho del perdón, y que menos, naturalmente, repita la ofensa. Entonces, pacto no agredir a mi víctima o a el victimario. ¿Sí? Porque también la ofensa puede darse de parte del ofendido frente al ofensor. Entonces lo agredo ahora. Entonces, primer camino entonces hoy, o que hay, respecto después del perdón, pactar no agredirnos ni hablar mal. Es permanecer así, como decíamos, como en la indiferencia. Segundo camino que hay, pactemos relaciones, vamos a limitar nuestra relación a relaciones de cooperación y de ayuda entre los dos. ¿Y cuándo? Cuando sea necesario. En otras palabras, ofensor y ofendido se comprometen que cuando el ofendido o el ofensor necesiten ayuda y cooperación, que no se dude en acudir a la otra parte, el ofensor al ofendido y el ofendido al ofensor. Entonces nos limitamos a eso, pactamos eso, nos comprometemos a eso. Nuestra relación no será la misma de antes, pero pactemos por lo menos el que nos cooperamos. Es como un paso más que aquella primera que propusimos, de un pacto de no agresión. Pero aquí va un poquito más adelante, y es precisamente pactemos cooperar, ayudarnos mutuamente, cuando el otro lo solicite y cuando el otro lo necesite. Esa es, digamos, como que la condición. Cuando alguna de las partes vea necesaria la ayuda del otro, se acude sin temor y con confianza, porque eso es lo que se ha pactado. Bien. Y la tercera posibilidad que hay después del perdón es: iniciemos un camino, y un camino juntos, ofensor y ofendido, víctima y victimario, pero un camino de fraternidad. De fraternidad. Este último pacto o acuerdo es el que se desea, sobre todo en quienes creemos en Jesús. Los que creemos en Jesús podemos llegar a este nivel mucho más superior que los dos anteriores de los que he hablado. Y es que las cosas tienen que ser mejor que antes. Mejor que antes. Ofensor y ofendido, víctima y victimario, se comprometen ahora a fraternizar, porque se reconocen ambos hijos del Padre Dios, hijos del Padre amado, del Padre Dios. Y por eso entonces sus relaciones van a ser no solamente de cooperación y de ayuda, sino que siempre van a ser de búsqueda del bien del otro. Recuerden ustedes que el amor, como lo entiende Jesús, es el amor de benevolencia. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo amo yo a alguien? Cuando yo no solamente busco
y deseo su bien, sino que ayudo al otro a que realice el bien completamente. Ese es el amor de benevolencia, del deseo, del cuidado porque el otro alcance el bien que está buscando y que lo dignifique de tal manera que se realice plenamente como humano. Ese es el amor, porque de lo contrario, el amor queda como una expresión de pronto por allá muy etérea, y entonces sí, yo amo, pero usted ¿qué está haciendo de bueno y de acción eficaz por esa persona que usted dice que ama? Entonces, este tercer camino, o mejor, este tercer nivel, podríamos decir así, de si las cosas vuelven a ser como antes, después de que nos hemos ofendido y nos hemos perdonado, es el nivel cristiano. Es, como les decía, que los dos pactan otra cosa, y es iniciar juntos un camino de fraternidad. Ese es, les decía, el pacto o el acuerdo deseable entre las personas que creen en Jesús, entre los que creemos en Jesús. Y mucho más, ese pacto y esa, diríamos así, compromiso de iniciar un camino nuevo, pero fraterno, de los dos, ofensor y ofendido, víctima y victimario. Lo ideal, y para nosotros cristianos, es celebrarlo ¿en dónde? En la Eucaristía. Porque la Eucaristía es entonces la acción de gracias al Padre porque yo me he reconciliado. San Pablo, en la carta a los Corintios, cuando explica lo de la cena que deben celebrar los cristianos, precisamente dice que la cena debe ser la expresión de la fraternidad, de tal manera que no podríamos nosotros celebrar Eucaristía si no estamos reconciliados con el hermano. Es como una solemne hipocresía, ¿sí? Porque es que el acto máximo de reconciliación de Dios con nosotros es la Eucaristía. Recordemos que la Eucaristía no es un acto cultual únicamente, es lo menos. La Eucaristía es siempre la congregación de los que se sienten reconciliados y caminan reconciliándose con los demás. Celebrar la Eucaristía cuando uno está indispuesto, lo digo por mí, cuando yo celebro la Eucaristía y estoy indispuesto con alguien, he peleado con alguien, no me sabe agradablemente la Eucaristía. Sinceramente me siento como con un sinsabor. Si he peleado con alguien y voy a celebrar la Eucaristía y a presidirla, no hay un sabor amargo ahí. Estoy peleando y estoy celebrando un acto de reconciliación. Estoy disgustado con una persona y la Eucaristía es reconciliación. Y yo comienzo diciendo, yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho y le pido perdón a Dios, pero no me he reconciliado con mi hermano. Entonces, por esto, siempre, en lo posible, por eso lo dice Jesús, si al presentar tu ofrenda, tú sientes que tienes algo, o que tu hermano tiene algo contra ti, allí, que lo dice en el capítulo 5, dice, ve y reconcíliate, capítulo 5, 24, con tu hermano, y entonces sí, ve y presenta la ofrenda. Pero yo no puedo celebrar la Eucaristía peleando, disgustando, enemistado con mi hermano. Es que es el acto de la reconciliación máxima de Dios con nosotros, y yo no estoy reconciliado. A mí personalmente me sabe amarga la Eucaristía cuando celebro así peleado con alguien. Bien, dejemos acá. Voy a mirar si trato el tema también de la infidelidad matrimonial. Es muy interesante la infidelidad de la pareja, sobre todo por una pregunta. ¿Es posible restaurar la confianza perdida en un acto de infidelidad? Esta mañana reflexionaba y miraba un poquito también escritos de psicólogos y también de consejeros matrimoniales sobre ese hecho. Y me parece interesante trabajar el tema de la infidelidad matrimonial o infidelidad de pareja, sea de novios,
pero sobre todo, digamos, el tema de restaurar la confianza perdida, precisamente por la infidelidad. Veremos a ver qué podemos hacer si trabajamos el tema, porque de todas maneras teníamos planteado el tema del reinado de Dios. Dios los bendiga a todos y que tengan muy buena tarde.